Hola, buen día hermanos, ¿cómo están? Quería que en esta mañana podamos seguir meditando en el libro de Colosenses, este libro que veníamos meditando hace unos meses, y quería que en la mañana de hoy podamos leer Colosenses 2, los versículos 18 y 19. Antes de leer el versículo, eh, les invito a que podamos hacer un breve repaso. Si ustedes en sus casas los quieren leer, el capítulo 2, para tenerlo más fresco, para eh, tenerlo en mente a las diferentes partes, los versículos, los invito a que lo puedan hacer. Eh, Primero, este, este versículo empieza, este capítulo, perdón, siendo como una oración del apóstol Pablo a la iglesia, para que sus corazones sean alentados, para que tengan unidad en amor, para que tengan seguridad de sus convicciones, de todo lo que se le ha predicado, de todo lo que se le ha dicho. Todo esto, el apóstol Pablo, en los versículos del 1 al 3, por ejemplo, remarca estas cosas y dice que esto es el, que la unidad del espíritu, en el amor, los corazones atentados, la seguridad en el conocimiento de quién es Dios, es el resultado de un mayor conocimiento de la persona de Cristo y de sus obras. Vemos en el capítulo 1 también, les invito también a leerlo cuando puedan, que habla de la grandeza de Cristo, habla de la supremacía de Cristo en todos los ámbitos, desde la creación hasta nuestra salvación. Después en el versículo 11 marca de, del deseo que tiene el apóstol Pablo por un conocimiento mayor de quién es Cristo, que la iglesia conozca cada vez más a Cristo, para alejar los falsos razonamientos, las falsas filosofías, las cosas sutiles que se iban metiendo en la iglesia en ese entonces, desde tan temprano. Como sabemos, esta iglesia es al principio del siglo. Apenas Cristo se fue, unos años después, ya empezaban a meterse ideas raras en la iglesia, y el apóstol Pablo mandaba que la iglesia pueda estar atenta a esas cosas, ¿sí? Que no entren sutiles razonamientos ni filosofías, cosas sin sentido, como nos marca el versículo 8 al 10. También por lo que el apóstol Pablo oraba y deseaba para la iglesia, era un mayor conocimiento de nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 13, de cómo nos dice que estábamos muertos, que estábamos lejos del pacto de Dios, cuando dice que estábamos en la incircuncisión, significa que estábamos lejos del pacto que Dios hizo para con la humanidad. Y también nos marca que fuimos perdonados. El versículo 13, la segunda parte, dice: Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado, pasando por altos todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eh, lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación tan grande que, que tienen los hermanos en la iglesia de Colosas, que está escribiéndole principalmente a ellos. Llegamos a esta segunda parte, esta última parte del capítulo 2, que empieza a dar advertencias más específicas sobre diferentes herejías, diferentes enseñanzas erróneas que, que iban en contra de quién era Dios y de lo que decía Dios, de que hombres se estaban metiendo en la iglesia enseñando que no podían comer y beber tal cosa, que debían guardar tal y tal día. Eso lo vemos del 16 y 17, ¿sí? De cómo imponían más cosas, que imponían unos ritos y religiones como si fuera una religión pagana, y el apóstol Pablo se encarga de marcar esta diferencia entre el paganismo, esas religiones que van en contra de Dios, religiones falsas, y la religión verdadera, nuestra relación con Cristo. Entonces, teniendo en mente eso, llegamos al versículo 18 y 19, que dice lo siguiente: Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo,
y en la adoración de los ángeles, basando en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces acá más específicamente el apóstol Pablo marca acerca de un, un tipo de enseñanza, un tipo de error, un tipo de herejía que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Empieza diciendo: nadie los defraude de su premio. Estos falsos maestros incitaban a la herejía en la iglesia de adorar a los ángeles, imponían un estilo de vida, ellos querían controlar la vida de la gente, querían controlar qué comían o qué bebían los días de fiestas, y ellos decían tener una revelación especial, una comunicación especial con los ángeles. Por eso vemos como acá dice que ellos se basaban en visiones que supuestamente tenían, pero no era más que causas o todo lo que venía de su mente carnal. Este premio que dice el versículo 18, que dice que nadie los defraude de su premio, es la unidad de Cristo, es el conocimiento de quién es Él, es el disfrute y el conocimiento de la fe verdadera que estaba siendo atacada por estos falsos maestros. Ellos decían tener una comunicación especial con los ángeles. Eh, Dice, deleitándose en la humillación y en la adoración de los ángeles. La Reina Valera dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Ellos decían tener eh, una comunicación, una relación especial con Dios a través de ángeles, de mensajeros, a través de cosas sin sentido. Los falsos maestros proponían este, esta revelación que tenían de Dios, y ellos se creían más humildes, ellos se creían escogidos de una forma, por decirlo así, una forma especial, como una humildad, pero no era nada más que una falsa humildad. Más adelante vamos a ver cómo esto envanecía sus mentes, esto era algo que iba en contra de lo que Dios decía. Eso está en los versículos 23, por ejemplo, que dice: tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en una religión que no es la religión verdadera, que no es eh, la revelación de Dios, que no es eh, como Dios se acercó a nosotros. Que alguien diga que tiene comunión con un ángel de una forma especial, es como, wow, es alguien especial. Y ellos buscaban eso, buscaban esa admiración, buscaban el ser especiales, el tener un puesto, una, una posición dentro de la iglesia que era, que era totalmente antibíblica, que era mentira y que iba eh, en contra de la vida de los hermanos, era de tropiezo para las personas. Ellos decían tener una comunicación con los ángeles, esas, las herejías viejas, a medida que pasa el tiempo, después se repiten, como pasó cuando empezaron los mormones. Fue algo similar lo que dijo eh, Smith, que fue el que empezó el movimiento de los mormones, que él tuvo una revelación, que un ángel le dio unas tablas de oro con mandamientos, y bueno, todo el daño que ocasionó a tantas iglesias, tantas personas, y también por lo mismo, el hecho de marcar, de ser especiales a través de una mentira. El mayor problema de estos falsos profetas lo marca en el versículo 19: pero no haciéndose a la cabeza, de cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Estos falsos maestros no se eh, someten a la autoridad de Dios a través de Cristo, a través de la cabeza. Eso es algo que explica en el capítulo 2, también parte del capítulo 1. Entonces ellos querían su propia autoridad, querían su propio reconocimiento y su propia adoración. Ellos despreciaban el verdadero conocimiento que viene de Dios, ellos
en sus falsas enseñanzas, imponiendo también obediencia a cosas sin sentido, eh, hacían la vida cristiana de las personas, de los verdaderos cristianos, más difícil, ponían sobre ellos cosas difíciles de poder cumplir, eh, la preocupación de saber si lo que ellos les decía venía de Dios o no, cuando en el capítulo 2 Pablo remarca que la revelación completa y perfecta viene de, viene de Cristo, o sea, todo lo que Dios nos reveló viene a través de lo que Cristo es, lo que Cristo nos dijo y lo que nosotros ahora tenemos en la palabra que ellos en su momento no la tenían de esta forma. Entonces quería que veamos, teniendo en cuenta estas herejías, cosas que pasaban en la iglesia de Colosas, realmente hace mucho tiempo, que podemos pensar cómo, bueno, cómo me afecta esto a mí, cómo me afecta esto el hecho de que falsos maestros se hayan levantado en Colosas hace muchísimos años diciendo que tenían autoridad, que tenían una revelación eh, a través de ángeles, cómo me afecta a mí hoy, cómo, cómo afecta a mi vida, cómo lo puedo aplicar, qué enseñanza podemos sacar. Primero, que la mayor revelación que tenemos, hermanos, de Dios es Cristo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que eh, poner todas nuestras habilidades, nuestros deseos de poder conocer a Dios cada día más. Y eso es a través de Cristo, conociendo a Cristo, conociendo su obra y todo lo que hizo por nosotros. Eh, También que no hay nadie con una revelación especial. En otras denominaciones conocemos cómo se levantan supuestos profetas que hablan a través de Dios y diferentes cosas. Es muy rara lo que vemos en nuestras iglesias, que por la gracia de Dios nos cuida de esas cosas, pero también tenemos que estar atentos a no envanecer en nuestros corazones. Nosotros eh, no decimos que hay profetas en este tiempo, pero por ahí tenemos en nuestro corazón o a nosotros mismos, pensamos que, bueno, yo por una habilidad, por un estudio, por diferentes recursos, yo puedo decir la verdad de Dios de una forma más exacta, más específica que otros, y eso a veces también nos lleva a una falsa humildad, de lo cual tenemos que cuidarnos. Eh, También podemos aprender que el ejercicio verdadero, el ejercicio de conocer a Dios, el crecimiento perfecto que trae la iglesia, cuando digo ejercicio me refiero a todo lo que hace la iglesia, viene de parte de Dios, viene de cuando nos sometemos a Cristo, como marca el versículo 19, realmente somos un cuerpo, trabajamos como un cuerpo. ¿Por qué? Porque nos ponemos debajo de la cabeza y ocupamos el lugar que tenemos que tener, y eso nos lleva a que, como tanto de iglesia local como en un plan de la iglesia universal de Dios, podamos obrar y podamos hacer lo que Él quiere, de la forma que Él quiere y de una forma que sea eh, para la expansión de su reino, para poder llegar a más personas. Y eso pasa cuando nosotros actuamos de la manera contraria como actuaba esta gente que no se sometía a la autoridad de Dios. Nosotros, nuestra autoridad mayor es Cristo. Cuando nos sometemos a Él y a su palabra, eh, podemos ser parte de este cuerpo, eh, podemos ser miembros funcionales que realmente obramos para poder llegar a otras personas. Espero, hermanos, que puedan meditar sobre esto, que puedan leer Colosenses 2 y, y si Dios quiere, en siguientes devocionales vamos a ir profundizando acerca de esto y espero que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.